Comenzamos el programa virtual del Congreso de Estado Abierto y Gobernanza, organizado por Raga, Political Watch y gestionado por Raga España. Y comenzamos con la primera de las mesas, que es la de Género, Inclusión y Democracia, que tendrá 5 ponencias. Vamos a hacer primero las ponencias seguidas y después dejamos todas las preguntas para el final, si os parece. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Herramientas para evaluar y fortalecer las políticas de género desde una perspectiva feminista, de Lisette Zambrano y Nicolás Escobar. Creo que está por aquí Nicolás. Adelante cuando quieras. Ahí, bueno, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos. Perfecto. Sí, ¿qué tal? Hola con todas, con todos, un gusto. Mi nombre es Nicolás Escobar. Soy parte de Fundación Datalat, soy asistente de proyectos de género y diversidades. Y bueno, como ya lo mencionaba Alejandro, nuestra ponencia de herramientas para evaluar y fortalecer políticas de género desde una perspectiva feminista, que fue hecho tanto por Lisette Zambrano como mi persona. Hoy Lisette no nos puede acompañar por unos temas familiares, entonces aquí estoy para presentar nuestro trabajo. Para explicar un poco cómo llegamos a esto. Primero, ¿por qué una metodología feminista? Creo que al momento de evaluar políticas públicas encontramos dos brechas especialmente. La primera es la invisibilización. En las metodologías tradicionales de evaluación de políticas públicas suelen ser neutrales al género y no consideran tanto estas variables género sensibles como profundizar en temas estructurales. Esto también nos lleva a que muchas evaluaciones de política pública no están aterrizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que están desconectadas de contextos que producen desigualdades. Esto nos levantó, creo que, tres desafíos críticos. La primera sería que faltan metodologías con un enfoque feminista e interseccional, que las capacidades técnicas están limitadas para evaluar con perspectiva de género. Y también hay una ausencia de estos indicadores que reflejen las desigualdades estructurales. Entonces, frente a estos desafíos y estas dificultades, ¿cuál ha sido nuestra propuesta? Queremos desarrollar un manual de capacitación, una guía metodológica y un sistema de indicadores validados. Queremos que tanto nuestra metodología feminista tenga un rigor técnico, para lo cual tenemos una metodología de tiers, que eso ya les voy a explicar más adelante, que tienen indicadores medibles y replicables, tienen un sistema de ponderación y tienen unas fichas metodológicas que igual ya están validadas, pero también queremos que esta herramienta tenga una transformación feminista, por lo cual proponemos 5 dimensiones de análisis feminista, un enfoque interseccional situado, una coproducción con instituciones y una validación participativa. Entonces, aquí también vemos el Estado abierto en acción. ¿Por qué? Porque presentamos nuestra herramienta con la colaboración como un multinivel, como un eje principal, porque tenemos tanto la creación de la metodología desde Fundación Datalat, desde nuestro trabajo, pero también buscamos una validación institucional con el Ministerio de Gobierno de Ecuador, la Subsecretaría de Diversidades, y queremos la implementación de un piloto territorial, junto con la prefectura de la provincia de Manabí, que también se encuentra en Ecuador. Entonces, esta nos daría una metodología ajustada con dando los resultados de la validación y el pilotaje. Cuál es este marco metodológico feminista? ¿Cuáles son estas 5 dimensiones que queremos implementar? La primera va a ser la redistribución del poder, tanto de Fraser, que habla de esta transformación en la participación, del acceso a recursos y toma de decisiones. ¿Cuáles son estas preguntas de análisis? ¿Quién participa efectivamente? ¿Cómo se distribuyen recursos y oportunidades? Por otro lado, tenemos el reconocimiento simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que este desafía los estereotipos, discriminaciones, estas jerarquías simbólicas que se encuentran dentro de las políticas. Aquí vamos a responder estas preguntas para analizar. ¿Qué cuerpos y saberes se visibilizan? ¿Se desafían estereotipos y discriminaciones? Después tenemos la transformación estructural de Pérez Orozco. Aquí también vemos cómo los cambios institucionales profundos que van a fortalecer las autonomías. Entonces, son las preguntas que queremos buscar aquí. ¿Se modifican las causas estructurales? ¿Se fortalecen autonomías económica, corporal y política? Y las otras dos dimensiones son la justicia en el cuidado,
que este enfoque habla de la transformación de la organización social del cuidado y su valorización. Las preguntas de análisis de aquí serán: ¿cómo impacta en las cargas del cuidado? Se promueve una redistribución equitativa de cuidado entre hombres y mujeres? Y por último, y también desde nuestros conocimientos y saberes, desde el territorio, tanto desde el conocimiento del sur, buscamos también la contextualización territorial de CAFNAL, que este enfoque se hable del respeto y diálogo con los saberes territoriales y diversidades contextuales. Y aquí queremos responder estas preguntas. ¿Se adapta a particularidades territoriales? ¿Se respetan los saberes territoriales locales? Este es nuestro marco metodológico feminista con, claro, una base epistemológica de conocimiento situado de Haraway, epistemología del sur de Sousa de Santos, interseccionalidad situada. Finalmente, ahorita, para explicarles mejor el tema de la evaluación, tenemos dos fases. Ya en este tema un poco más técnico, tenemos una fase uno que es en la evaluación de resultados. Para esto propusimos un sistema de ponderación. El 70% será en base con las metas y el 30% con base en las acciones. Entonces, con las metas serán según los indicadores de avance institucional, con las acciones mediante un reporte estandarizado. Las cuales son las fuentes de esta información serán los reportes institucionales, los informes periódicos y las bases de datos oficiales. Para la fase 2 tenemos la evaluación del proceso, donde se incluye la metodología TIERS, que clasifica los indicadores según la calidad técnica de su construcción, su pertinencia desde el marco feminista, justo con todas estas dimensiones que les había mencionado anteriormente, estas cinco, la integración de enfoques de diversidades, inclusión y movilidad humana, es decir, estos enfoques también de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es este sistema de calificación que propusimos en este caso de las dimensiones feministas? Tenemos los cuatro niveles. Tenemos que sea integrado, parcialmente integrado, limitado y no integrado. Esto les dará una calificación de 3, 2, 1 y 0 puntos, dependiendo de qué tanto está incluido esta dimensión. Y aquí también vamos a clasificar los indicadores. ¿Cuáles son estos criterios evaluados? Las dimensiones feministas dan 15 puntos. El desarrollo metodológico. Aquí también vamos un poco hacernos la pregunta: ¿existe una metodología definida? La disponibilidad de datos, esta nos da 4 puntos. Nos habla de la existencia de datos, disponibilidad de estos datos, la cobertura de estos datos y su frecuencia. Y finalmente, esta relevancia estratégica. Básicamente, ¿qué tanto se está alineando con los objetivos que se han planteado dentro de la política pública? Esto nos da los tres niveles de los tiers. El tier 1 de 20 a 25 puntos, que es un indicador completamente desarrollado y pertinente. Un tier 2 de 13 a 19 puntos requiere ajustes menores antes de la aplicación. Y tier 3 menor a 12 puntos que necesita un rediseño integral. Finalmente, ¿cuál es esta interpretación y esta acción que también queremos tomar? Que el semáforo de calidad técnica de 22 a 25 puntos sería un modelo a replicar. De 17 a 21 es adecuado, existen ajustes menores. De 12 a 16 es un regular que requiere atención antes de implementarlo. Y los menores a 12 puntos, que sería un deficiente, necesitamos una revisión integral y sería necesario poder revisar de mejor manera este indicador. Y creo que también nos dejamos una pregunta clave para esta mejora continua. ¿Qué acciones se pueden tomar para mejorar este indicador y hacerlo más inclusivo, diverso y pertinente desde los feminismos? Entonces, también junto a esta colaboración que estamos con el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Diversidades, tenemos algunos productos de entregar que eso también ya lo vamos a hacer públicos y queremos que sean compartidos. Sería este manual de capacitación que tenga conceptos y prácticas feministas de monitoreo y evaluación, un protocolo de aplicación paso a paso. Posterior, queremos tener esta guía metodológica con este sistema de ponderación que les decía de 70% de metas y 30% de acciones, la clasificación TIERS con enfoque feminista y fichas metodológicas estandarizadas. También tenemos este sistema de indicadores validados, que sean indicadores construidos como un enfoque interseccional, desagregación por múltiples variables, medios de verificación específicos
Y finalmente también, junto con el piloto que vamos a realizar, tener esta experiencia del piloto documentada, nuestras lecciones aprendidas y el protocolo de replicabilidad. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Tienen nuestros contactos para igual preguntarnos más de la herramienta, para solicitarnos la herramienta cuando la tengamos lista. Pues muchísimas gracias, Nicolás. La verdad que ha sido una gran primera ponencia para este congreso, original, actualizada. Creo que para el momento en el que estamos es una herramienta muy útil la que habéis presentado y me alegro mucho. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Antes de eso quiero recordar, eso sí, que vamos a hacer, como he dicho antes, de seguido todas las ponencias y que las preguntas las haremos al final. Pero si queréis, mientras tanto, podéis ir dejando a través del chat o a través de la herramienta de preguntas y respuestas del propio Zoom las preguntas que consideréis para los distintos panelistas. Y nada, pasamos a la siguiente, que va a estar a cargo de Mario Andrés Quintero Santos, con el título Insurgencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad. Evaluación de política pública LGTBIQ+, en Santa Marta, Colombia, 2015-2025. Mario Andrés, ¿estás por aquí? Si estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo de Colombia. Eh, la presente ponencia está basada en una investigación que hice yo para mi tesis de maestría. Para mí es un honor participar en este segundo Congreso Internacional de Estado y Gobierno Abierto. Y vamos a comenzar. ¿Puedo compartir la imagen? Un momento. ¿Se ve la imagen? De momento no, pero ahora Cargando. sí, ya está cargando, pero ya sé. Vamos a ver. Bueno, ahora sí. Muy buenos días a todos nuevamente. Eh, para mí es un orgullo estar eh, mostrando los resultados de mi investigación. Esta es una investigación que articula teoría, territorio y gestión pública en clave con los derechos humanos. Eh, Mi nombre es Mario Andrés Quintero Santos. Yo y mi ponencia eh, se llama, se titula, perdón, Insurgencia Ciudadana y Derecho a la Ciudad. Evaluación de la política pública LGBTI 2015-2025 de Santa Marta, Colombia. Bueno, este es el resultado de mi trabajo académico, ya lo dije, resultado de la tesis de maestría, la maestría en Administración Pública, que soy egresado de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Como primera medida, el propósito de esta ponencia es analizar el alcance que ha tenido la política pública distrital para la garantía de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en el distrito de Santa Marta, Colombia. Santa Marta es una ciudad caribeña de Colombia, en la cual vamos a trabajar todo el tema de las perspectivas del derecho a la ciudad de Henry Lefebvre y las ciudadanías insurgentes de James Holton.
sea, el estudio se hizo a partir de estas dos teorías sociológicas para ver cómo ha sido la implementación de la política pública después de la creación de la misma en el año 2015, perdón. Eh, Gracias al Acuerdo 006 del 2015, se reconoció los derechos a la comunidad LGBTI como sujetos de derecho. Esto fue un hito normativo, puesto que Santa Marta es una ciudad intermedia en el Caribe colombiano. Recordemos que el Caribe siempre ha sido un espacio machista, un espacio bastante conservadurista, y que se haya logrado que el mismo Estado, por influencia y por el trabajo de los colectivos, que ha logrado una hoja de ruta, una política pública, fue un gran triunfo para la comunidad. Santa Marta es una ciudad intermedia con dinámicas de exclusión. Estas dinámicas de exclusión se han visto en las desigualdades sociales, en en todas las situaciones que pasa en la comunidad LGBTI, la exclusión. También ha habido problemas de violencia con grupos de extrema derecha, cuales atacaban a la comunidad LGBTI y que generaron dinámicas de conflicto y exclusión para esta comunidad. Con la expedición del Acuerdo 006 del 2015 como política pública, se pudo eh, dar una nueva óptica al desarrollo de los derechos de la comunidad LGBTI. Si bien es cierto que hubo todo el análisis normativo y la creación normativa, también pudimos darnos cuenta que se generaron en estos 10 años, existen brechas entre la normatividad misma y la aplicación de la misma. Esta investigación tuvo como objetivo, primero, analizar la implementación de la garantía, perdón, analizar la implementación efectiva de la política pública para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+ en el distrito de Santa Marta. Como objetivos específicos, se lograron identificar los procesos sociales administrativos que determinaron las estrategias para la implementación del acuerdo. También dentro de los objetivos específicos, se quería determinar si la actual política pública para la garantía de los derechos de la población LGBT en Santa Marta cumplía las necesidades o suplía todas las necesidades básicas de la comunidad. Y se quiso con esta investigación proponer elementos que puedan ser integrados dentro de la política pública LGBTI. Para esto se llevó a cabo la siguiente metodología. Esta investigación entra dentro del paradigma de investigación sociocrítico. O sea, es una crítica social, se hace una reflexión y se quiere con ella una transformación de la misma. Dentro de esta investigación, no solamente nos fuimos como a mirar todos los procesos que ha tenido la institucionalidad, sino que buscamos las voces minoritarias y dentro de las comunidades locales. ¿Para qué? Para que el diálogo fuera igualitario entre los investigadores y la población. Dentro del enfoque de la investigación, fue un enfoque cualitativo, porque queríamos comprender significados y creencias dentro de los procesos sociales y asimismo describir fenómenos para generar teorías desde los datos. También estudiar contextos y culturas e ideologías. ¿Cuál fue el tipo de estudio? Fue exploratorio, un problema poco definido para tratar de comprenderlo mejor, descriptivo. Tratamos de identificar todos los patrones y las tendencias que se venían dando frente a la implementación de la política. Propositivo, quisimos, dentro de las conclusiones, hacer unas recomendaciones para fortalecer la política pública. Por otro lado, tenemos el diseño de investigación. Hicimos una revisión documental, fuentes primarias y secundarias, encuestamos a la población LGBTI, a líderes, a funcionarios públicos, y hicimos un análisis del contenido y triangulamos de los datos. ¿Qué técnicas de recolección? Hicimos unas encuestas semiestructuradas y cualitativas con una muestra de 299 personas LGBTI.
4 líderes de organizaciones civiles, 3 funcionarios de la alcaldía, porque todos sabemos que las políticas públicas, al final del día, el que las realiza y el que tiene la capacidad legal para hacerlas es la institucionalidad. Y validamos estos instrumentos con el alfa de Cronbach, con el mecanismo estadístico, para que tuviera consistencia externa. Resultados de discusión. Los procesos sociales y administrativos para la construcción del Acuerdo 006 del 2015. Primero, encontramos obstáculos. La falta de institucionalidad, la falta de voluntad política y la falta de articulación. ¿Cuáles han sido los avances? La inclusión entre los planes de desarrollo. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Que la política pública nació sin presupuesto propio y más allá de un proceso de desarrollo, lo que ha tenido es un enfoque asistencialista. Las políticas públicas locales LGBTI, encontramos dentro del Plan de Desarrollo 2020 y 2023 un eje de diversidad en educación, salud y cultura. También encontramos baja institucionalización, una desarticulación institucional porque en los cambios de gobierno no existe articulación y no se le da continuidad al proceso de implementación. Lo que ya había dicho sobre la falta de asignación presupuestaria y el predominio del enfoque asistencialista. Dentro del Santa Marta 500 años, que es el Plan de Desarrollo 2024-2027, no se aborda directamente la población LGBTQ+, y la gobernación del Magdalena, que es como el ente territorial más grande, encontramos la ausencia de políticas específicas. Dentro de los resultados y la discusión, tenemos que la ciudadanía es insurgente, según el marco teórico, es una propuesta hecha por el sociólogo James Holton, en la cual da a entender que la gobernanza y el desarrollo de la democracia se da desde lo de abajo, donde los grupos que siempre han sido marginados por la institucionalidad hegemónica logran, mediante la organización, mediante la movilización, generar otro tipo de gobernanza y generar lo que realmente es el ejercicio de la democracia. Entonces encontramos que la ciudadanía del Sudeste, encontramos que los movimientos sociales como impulsores de políticas y visibilidad, la red LGBTQ+ del Magdalena, lograron hacer campañas de acceso a la justicia y lograr todo lo que concerniente con la incidencia política. Eh, Esto con respecto a Holston y a Lefebvre en la lucha de los derechos urbanos y el espacio público. El espacio público no solo como un espacio para moverse, sino un espacio de resignificación simbólica en el cual la gente no solo está ahí inmóvil, sino que también ayuda a construir, a ejercer y a cambiar toda la hegemonía que existe institucional frente a las minorías. Respecto al derecho de la ciudad, nos dimos cuenta sobre los usos igualitarios del espacio urbano y los obstáculos que enfrentó la comunidad con restricciones de movilidad y la falta de inclusión. Es más, hubo parte del litigio estratégico en el cual se generó un precedente judicial, que es la sentencia 301 del 2004, donde se reconoce a la comunidad LGBTI el derecho de ocupar el espacio público que era prohibido por la misma institucionalidad. Santa Marta es una ciudad intermedia frente al Mar Caribe, en el cual la bahía, ¿sí?, es el espacio de socialización de casi todos los samarios. Resultaba que en los años 90, cuando la comunidad LGBTI quería tener un espacio de homosocialización, la misma policía los golpeaba y no los dejaba estar en los espacios. Entonces, mediante el litigio estratégico se reconoció el derecho a ocupar este espacio público. Dentro del resultados y de la discusión, encontramos que en las encuestas de la población LGBTI, identidad de género, 60 hombres, 26% de mujeres, 10% de mujeres trans y 4% hombres trans. Esa fue de las 299 personas que se les aplicó el instrumento. La orientación sexual, el 71% se fijó como gay, el 26% como lesbianas, el 2% como heterosexuales y el 1% como bisexuales. Dentro del nivel educativo encontramos que el 55% está en bachillerato, el 30% tiene educación técnica y el 15% de los encuestados tiene educación de tipo profesional.
¿Cuál fue de los resultados? ¿Cómo vimos la participación y la percepción? De las 299 personas encuestadas que se consideran parte de la comunidad LGBTI, el 100% no conocía el acuerdo 06 del 2025, 006 del 2015, perdón. El 100% no percibía cambios positivos cuando se les explicaba que ya había una política pública que garantizaba sus derechos. Y el 86% respondió que nunca ha recibido atención con enfoque diferencial, que ser gay, ser lesbiana nunca va a cambiar nunca ha cambiado el enfoque cuando han necesitado atención de la institucionalidad. Asimismo, logramos visualizar que la participación ciudadana fue nula en todos los procesos formales. ¿Sí? La institucionalidad hizo la política pública a partir de los movimientos sociales, pero el desarrollo de la participación ciudadana fue casi nulo y solamente a estos se han tenido esta participación en el desarrollo de espacios sociales. Dentro de los retos, ¿qué viramos? ¿Qué encontramos? Que existe desconexión entre la política y la ciudadanía. Si bien es cierto que la política pública existe, no hay conexión, no hay apropiación social, o sea, la política no ha llegado a su público objetivo. Igual encontramos que existe falta de presupuesto. La política nació sin un presupuesto específico, lo cual influye en la poca implementación de la misma. Encontramos debilidades institucionales y escasa capacitación, perdón, en el tema de enfoque de diversidad. ¿Cuáles han sido las recomendaciones que hemos tenido nosotros, o sea, mi persona, con respecto a la investigación? Que es necesario actualizar la normativa del Acuerdo 06 porque ya tiene 10 años, ¿sí? Y entonces no se le ha incluido, por lo menos en Colombia, el enfoque de paz, no se le ha incluido otro tipo de desarrollo normativo moderno. Se necesita que esta actualización venga con un presupuesto incluido. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se necesitan recursos para poder generar todos los planes, programas y proyectos que se necesitan dentro de la implementación. Que este presupuesto tenga metas claras. Asimismo, la creación de escuelas de liderazgo comunitario. Y otra cosa que ha sido de suma importancia y que ha sido parte integral de que no se haya dado la implementación es que nunca se creó el Consejo Consultivo de la comunidad LGBTIQ+, que hacía parte integral dentro de la política pública, pero nunca se creó. Ha habido discrepancias entre los actores sociales, muchos no quieren, muchos sí quieren. Entonces, la falta de un consejo consultivo ha generado y ha minimizado el desarrollo de la participación ciudadana. Y es que también que se necesita como recomendación que haya un enfoque interseccional y transparencia. ¿Para qué? Para poder generar unas metas claras y que estas metas puedan ser visibles, ¿sí? Ya que estamos hablando de gobierno abierto, para que la comunidad en general se dé cuenta de cómo ha sido la implementación y qué se está haciendo con los recursos públicos, qué programas se están haciendo, etc. Mario, bueno, vaya con las conclusiones. De, Debes de... dentro, dentro de las conclusiones, eh, Santa Marta logró avances normativos con el acuerdo, pero su implementación ha sido limitada. Existe una desconexión estructural. Líderes y funcionarios conocen la política, pero la mayoría de la población LGBTI la desconoce. La política funciona más como un instrumento formal que como una herramienta transformadora. O sea, existe en papel, nosotros en Colombia le llamamos un saludo a la bandera, pero no ha sido una herramienta que transforme y garantice los derechos de la comunidad. Las ciudadanías insurgentes, o sea, los colectivos sociales, han sido las verdaderas impulsoras de los cambios, ocupando vacíos dejados por la institución. La falta de recursos, voluntad política y mecanismos de seguimiento reduce el impacto real en la calidad de vida. ¿Qué recomendaciones? Incluir el enfoque interseccional, el tema de migración y paz y cambio climático, que no se encuentra dentro del documento actual. Se necesita la asignación presupuestal clara con metas e indicadores medibles. Se necesita fortalecer la participación ciudadana, la creación del Consejo Consultivo,
las escuelas de liderazgo y la veeduría social. Se necesita implementar un sistema de seguimiento y rendición de cuentas, una plataforma digital, indicadores, metas claras. Se necesita capacitar a los funcionarios públicos en género, diversidad y derechos humanos. La mayoría no conoce los enfoques. Se necesita hacer alianzas con la academia y sociedad civil, porque la academia sería un espacio propicio para la evaluación independiente y la generación de conocimiento. Y se necesita territorializar la política, las estrategias diferenciadas en las localidades, barrios y corregimientos. La política fue creada antes de la división político-administrativa y es una política de nivel macro que no aterriza en lo local. Eh, Ya estamos pasados del muchas tiempo. gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario, por tu excelente ponencia. Como vamos ya un poco apretados de tiempo, doy rápidamente paso a la siguiente ponencia, que es la de Tatiana Herrera Formas, equidad en el acceso de educación a la educación superior en Chile. Tatiana, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy Pues adelante, cuando quieras. para compartir, como todavía está la ponencia de Mario. Vale, creo que ya deberías poder. ¿Se ve ahí? Sí, Y se escucha bien, ¿verdad? sí, perfectamente. Bueno, eh, me presento, soy Tatiana Herrera Formas de la Universidad Viña del Mar, acá en Chile, y la ponencia tiene que ver con un trabajo que hemos realizado desde el año pasado con Hernán Valdebenito Castillo de la Universidad Autónoma de Chile. Y nuestra idea fue partir con el tema de la equidad en el acceso a la educación superior en Chile. Primero que todo, agradecer a la organización por la oportunidad de poder compartir lo que hemos realizado y lo que hemos trabajado durante este tiempo junto a Hernán, que en este momento se encuentra como asistente y está escuchando plenamente lo que estamos presentando. Bueno, queríamos partir con equidad, pero la pregunta fue, en el fondo, ¿qué pasaba con los efectos de la política de gratuidad en el acceso de las mujeres a la educación superior profesional en nuestro país? Y la idea fuerza de esto fue que, en el fondo, teníamos que trabajar e identificar, en el fondo, las barreras de género en el acceso a la educación superior en Chile y responder si la política de gratuidad permitía demoler, en cierta manera, al menos una barrera de género en el acceso y generar mayor equidad. En el transcurso de esta investigación y esta presentación voy a dar una introducción de cómo fue nuestro punto de partida, un análisis comparado específicamente con respecto a la carrera de administración pública, a la cual me adscribo porque soy administradora pública, y vamos a dar unas pequeñas conclusiones preliminares y los desafíos pendientes que después de este proceso de un año y algo de trabajo, nos hemos dado cuenta que en el fondo la equidad y sortear las barreras de género van por otro camino. Vamos con una introducción pequeña, vamos a presentar el problema y la pregunta que al final de investigación pasa a ser más preguntas de las que hemos podido responder hasta el momento. Parto con una cita. Esta cita se da en un documento de trabajo realizado por el Ministerio de la Mujer, de la Equidad y de la Mujer acá en Chile. Y esta es una cita extraída de ONU Mujeres del 2014. Este documento de trabajo fue presentado por el Ministerio durante el gobierno de Bachelet. ¿Y por qué es tan importante este punto de partida? Porque durante el gobierno de Bachelet es cuando se impulsa básicamente la política de gratuidad. Y acá está con esta cita que hice en este documento de trabajo, que el Estado debe tener un papel activo en la construcción de las agendas de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Acá hablamos
básicamente de que las políticas públicas y su implementación a través de los programas públicos permitan que las mujeres tengan una mayor voz, una mayor participación, y que tengan al menos no solamente una participación y voz, sino que un acceso igualitario a las funciones públicas. Y eso hace que, en el fondo, las mujeres tengamos una parte, formemos parte de una vida productiva y cultural de nuestro propio país. Doy comienzo con esta cita porque en el fondo la pregunta inicial es, ¿la política de gratuidad va a permitir romper con las barreras de género en el acceso a la educación superior? Eso fue como nuestro primer planteamiento y que nos fue guiando desde a partir del 2024 y buscar datos que pudiéramos evidenciar si la política de gratuidad implementada a partir del 2016, pero dictada, o sea, normada desde el 2015 en el gobierno de Bachelet, eh, ha generado hoy en día, o podríamos evaluar si esta política ha tenido algún efecto en agendar una mayor igualdad de derechos hacia las mujeres en este acceso igualitario. Bueno, nuestro punto de partida, como les decía, partimos el 2024, como a mediados del 2024, preguntándonos si la política de gratuidad estaba incrementando la equidad en el acceso a la educación superior a las mujeres. Pero eso derivó en otra pregunta. ¿Sería el espíritu de esta política aumentar la equidad en el acceso a la educación superior? Y hemos llegado a concluir, al menos hasta ahora, que la respuesta sería que no, que la política de gratuidad en el fondo es uno más de los mecanismos que ha permitido acceder a la educación, pero se relaciona más a una barrera económica. Si nosotros revisamos los mecanismos y instrumentos que se han implementado en los últimos 30 años en Chile, la mayoría se ha centrado en disminuir barreras económicas en el acceso a la educación superior. Y entre esas sí está la política de gratuidad, pero también existen otros mecanismos que se basan en becas, en un crédito con aval del Estado, que hoy hablamos ya en un periodo en que el gobierno actual está planteando otro mecanismo. También existió el crédito Corfo y han existido un sinnúmero de mecanismos y instrumentos que han permitido ir demoliendo estas barreras económicas, pero no necesariamente desde un enfoque eh, de género. De ahí me tomo un poco por la presentación que hizo Nicolás hace unos momentos atrás, el cual decía que en el fondo el análisis y la evaluación de las políticas públicas, y si no me puedo equivocar, pero lo que escuché ha sido básicamente invisibilizado desde el enfoque de género. Y esa ausencia de ese enfoque feminista hace que en el fondo que las políticas públicas y los programas que decantan de esas políticas públicas no necesariamente estén pensadas en su origen a derribar las barreras de género que tienen las mujeres y que experimentan para acceder a la educación superior. ¿Cuáles son las barreras de género para el acceso a la educación superior en Chile? Yo creo que hay que partir especificando que en el fondo tenemos el concepto de barreras de género y que vamos a entenderlas como todas aquellas variables que son externas, que son exteriores y que van produciendo desventajas socioeconómicas y culturales que padecen las mujeres. En el fondo estamos describiendo una situación de desventaja que se refleja básicamente por el origen de esta misma. Y tal como dice Anker en 1997, nos dice que estas fuentes pueden ser como el patriarcado o la subordinación asignada a la mujer en la sociedad y en la familia. Y ahí nos lleva a decantar que en el fondo existen varios factores. Y uno de los factores que detectamos es la posición de la mujer en el núcleo familiar, el cuidado de los hijos, que eso hace que prioricen a las mujeres en cuidar el núcleo familiar y que vayan eligiendo necesariamente ocupaciones que le permitan cumplir con esa doble jornada. Estamos hablando de trabajo y familia. Si a esta realidad le sumamos una tercera jornada, como la opción de estudiar una profesión, la brecha, la barrera, se manifiesta en una triple barrera en el fondo, porque ahora estamos hablando de que tiene que conciliar trabajo, familia y estudios. El Estado de Chile ha identificado, básicamente en el documento que les mencioné, en el 2016, identifica que existen barreras de autonomía económica y barreras de autonomía física. Pero nosotros quisiéramos agregar que en el fondo existe una tercera barrera y que puede ser sumada a las dos anteriores y que la identificamos como una barrera de tiempo. La disponibilidad de tiempo que tiene la mujer para poder dedicarle a esta
triple jornada, si decidiera además estudiar, le va a generar a ella una problemática que no le permite tener una mayor equidad en el acceso, por ejemplo, a estudios superiores de corte profesional. Entonces, ¿por qué la política de gratuidad no es la principal variable de equidad en el acceso a la educación superior a las mujeres? ¿Cómo vimos esto? Tuvimos que analizar de manera comparada y para eso seleccionamos la carrera de Administración Pública. Ya voy a explicar por qué decidimos irnos por esta carrera. En el caso de la carrera de Administración Pública, tenemos que los estudiantes de Administración Pública, en los casos que comparamos, que fueron 2 universidades donde se imparte la carrera de Administración Pública, el porcentaje de estudiantes vigentes es mayoritariamente mujeres, ¿ya? En este caso, lo que hicimos fue tomar 2 universidades que están alejadas territorialmente. Si conocen a Chile, Chile se divide por regiones, y en la zona sur encontramos una universidad donde ocurre el mismo fenómeno, donde tenemos una mayoría de mujeres estudiantes vigentes de administración pública, y en la zona central también encontramos una universidad que cumple con los mismos criterios. Las estudiantes mujeres de ambas universidades, del 100% de estudiantes vigentes de estas universidades, representan el 64% en la universidad que se encuentra en la zona sur de Chile. Y en la universidad que se encuentra más a la zona central, el porcentaje incluso aumenta, un 78% de mujeres que son estudiantes vigentes en esa carrera. Y esto le sumamos un dato que el mismo Estado nos provee a través de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto de acá del Estado de Chile. Y nos dice en un documento publicado en la página web que el 60% de los funcionarios públicos en la administración pública chilena actual son mujeres. Sin embargo, cuando nos vamos a comparar esos datos al acceso de mujeres a cargos de alta dirección pública, solo es en esa situación en particular, solo existe un 40% de mujeres. Con esos datos nos fuimos a ver las características de estas carreras que analizamos. En la universidad que se encuentra en la zona sur de Chile, tenemos que el horario es vespertino, que la admisión es directa, pero tiene acceso a la política de gratuidad y otros mecanismos de ayuda económica. Existe una modalidad de un 90% de sus clases que son presenciales, usan aula virtual, sin embargo, con un defecto ahí, una ausencia, un diseño instruccional más complejo. Y las horas, en términos pedagógicos, se dividen en horas teóricas y horas de trabajo autónomo. Tiene un enfoque por competencia con resultados de aprendizaje y el dato es que el del 100% de estudiantes, 64 son mujeres. Me voy a la otra universidad, que también cumple con características similares, y la otra universidad también se imparte en horario vespertino, también tiene admisión directa, pero aquí existe la diferencia central. En esta universidad no hay acceso a política de gratuidad, sí a otros mecanismos de ayuda económica, como becas o créditos. La modalidad también difiere del anterior, porque al ser 100% online, dado los criterios que tiene, dijéramos, la Superintendencia de Educación Superior en Chile, no tiene posibilidad de acceder a la política de gratuidad. El uso del aula virtual es central porque es 100% online y posee un potente diseño instruccional en cada una de sus asignaturas. Sus horas se definen en sincrónicas, asincrónicas y trabajo autónomo. También está diseñada bajo el enfoque de competencias y también tiene resultados de aprendizaje. Y acá lo relevante es que del 100% de estudiantes vigentes, el 78% son mujeres. Entonces tenemos 2 casos que en su modalidad son vespertinas, con admisión directa, una con gratuidad, la otra sin gratuidad, una con clases presenciales preferentemente, la otra con clases 100% online, ambas apoyadas con aula virtual, con diseño instruccional y otra con un diseño en construcción instruccional. Tienen diferencia en cuanto a definiciones de las horas de dedicación. Ambas tienen enfoque por competencias, pero existe claramente un aumento muy significativo de presencia de mujeres en una carrera que, a pesar de no tener acceso a política de gratuidad,
sí se encuentra mayoritariamente presente las mujeres acá. Tatiana, disculpa, debes ir acabando, ¿vale? Que nos quedamos sin Ya, tiempo. disculpa. Vale. Bueno, acá quería mostrar gráficamente cómo se veían las diferencias. En la Universidad del Sur, 60% aproximadamente, acá 78%, y se dan cuenta cuando los funcionarios públicos se va cumpliendo la regla. Y lo único que cambia es cuando son cargos de alta dirección pública. ¿Qué hicimos? Hicimos una encuesta piloto y en esta encuesta piloto la aplicamos solo en la universidad que tiene política de gratuidad. Y nos llamó la atención que el 80% de los encuestados asocia la política de gratuidad más como una oportunidad y no necesariamente al concepto de equidad, siendo que el 90% estudia con gratuidad. La principal variable que determina esta decisión de estudiar es el horario vespertino y la segunda variable es el uso de tecnologías educativas en la formación. ¿Qué podemos concluir? En ambos casos, la carrera de Administración Pública posee un porcentaje mayoritariamente de mujeres, 64-78. Ambas universidades dictan la carrera en horario vespertino. Ambas instituciones tienen admisión directa, es decir, sin necesariamente a través del proceso de la prueba de acceso a la universidad. Ambas utilizan aula virtual, con diferencia en cuanto a diseño instruccional. Ambas carreras se dictan en regiones, una en Temuco y la otra en Viña del Mar. La política de gratuidad se asocia más a una oportunidad y eso sería vinculado a una barrera económica. Sin importar el mecanismo de ayuda económica, se privilegia el horario vespertino y el uso de tecnologías en la formación. Y estas dos últimas variables van a favorecer al quiebre de la barrera al tiempo, porque en el fondo nosotros veíamos que la política de gratuidad demuele, dijéramos, la barrera económica, pero esencialmente se privilegia lo que sea en horario vespertino y que permita lidiar con esta barrera del tiempo que es, en el fondo, el tiempo que la mujer le dedica al trabajo, a la familia y a los estudios. ¿Qué desafíos? Establecer la relación de las variables identificadas. La idea fuerza acá es establecer si existe un vínculo de las mujeres como una mayor presencia y eso como funcionarias dentro de la administración pública y por qué existe una barrera de acceso a los cargos de alta dirección pública en Chile. Preguntas, más que respuestas, nos generaron más preguntas. ¿Por qué la presencia de las mujeres en la administración pública es mayoritariamente en cargos de mandos medios administrativos? ¿Por qué la equidad en el acceso a la educación para las mujeres responde a esta barrera de triple jornada, trabajo, familia, estudio? El aumento de mujeres estudiando en la carrera de administración que refleja una feminización de la profesión y eso nos provocaría una posibilidad de que al feminizarse la profesión pierda su valor de mercado laboral. Al rigor del tiempo, y disculpen que fui tan rápido al final, pero para poder cumplir, doy gracias por esta oportunidad. Aquí están mis datos y ahí está mi correo. Muy bien, Muchas gracias. muchísimas gracias, Tatiana. Muy interesante la ponencia y creo que las preguntas que dejas para el final, aunque hablen de Chile, creo que son preguntas que podemos hacernos en todos los países de Latinoamérica, seguro. Damos paso a la última ponencia de este panel con Melanie Chamorro. No sé si estás por aquí, Melanie. Hola, buenos días con todos. Sí, Bueno, ahora comparto. doy paso para la ponencia de Melanie, que lleva por título Interculturalidad crítica en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres afrodescendientes de la provincia del Carchi. Adelante, Melanie, cuando quieras. Gracias. ¿Ya se mira lo que estoy compartiendo? Por favor, me confirma. Vemos tu pantalla, a la que no te vemos es a ti. Listo. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí me miran? Sí, perfecto. Listo. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, les digo porque yo estoy acá en Ecuador. Me presento, mi nombre es Melanie Chamorro. Soy una estudiante de Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Y bueno, básicamente, he tenido un gustito muy específico sobre el tema de derechos humanos, enfocado hacia los derechos de las mujeres, los niños, pero también hacia el diseño y análisis de políticas públicas. Entonces, hoy les traigo una investigación
cualitativa, netamente cualitativa, que está basada en básicamente entender la incidencia de la interculturalidad crítica en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres afrodescendientes que se asientan en la provincia de Carchi. Bien, vamos a empezar. Ay, no sé qué. Listo. Primero entender que vamos a tener tres apartados para estudiar. Primero, unas aproximaciones, entender la situación actual de las mujeres afroecuatorianas en Carchi y también finalmente las conclusiones. Básicamente la investigación versa, como les decía, sobre todo en estudiar la violencia en contra de las mujeres afroecuatorianas, pero también relacionarla con ese enfoque de interculturalidad crítica y también de entender esos feminismos críticos, profundizando sobre todo en el análisis de la incidencia de las estructuras hegemónicas, el racismo, la discriminación, pero también entender sobre todo la importancia que existe de mantener un diálogo intercultural, particularmente desde una perspectiva más crítica, entendiéndolo sobre todo como una herramienta que nos permite abordar quizá una aproximación hacia contrarrestar la violencia en contra de las mujeres afroecuatorianas, reconociendo y valorizando sobre todo esa diversidad cultural que es esencial para desarrollar políticas públicas e intervenir con acciones, con soluciones efectivas, partiendo sobre todo desde el hecho de que las políticas públicas no son genéricas, sino que más bien deben ser establecidas y diseñadas desde un aporte específico, entendiendo el contexto, la realidad, las contingencias del grupo al cual va a ser dirigida. Bien, primero vamos a partir de unas aproximaciones, como les decía, entender la interculturalidad crítica y los feminismos críticos, partiendo sobre todo de una revisión de investigaciones. Si bien es cierto, no se ha manejado aún tal vez esta relación de la interculturalidad con la violencia en contra de las mujeres, y es por esto que el de esta investigación, ya que muchas investigaciones lo hacen de formas separadas, pero en esta investigación tratamos de analizar diferentes puntos y puntos específicos y claves para tomar estas dos aristas y entender esta relación que existe entre estas dos, ¿no? Entonces, primero partimos desde una interculturalidad, entendiendo que para el autor Barzai, en el año 2022, en su investigación, nos dice que básicamente la interculturalidad crítica estaría basada a entender una reflexión y una acción política e intercultural, la cual puede permitir visibilizar algunas contradicciones, pero también algunos choques, algunos, digamos, conflictos que se pueden generar entre las diferentes mezclas que pueden existir dentro de la interacción y la fusión de diferentes culturas, de diferentes comunidades, con los diferentes puntos de vista, ideologías y formas de vida. Entonces, básicamente aquí el autor lo que nos propone una solución es que la interculturalidad crítica enfocada a solucionar este tipo de conflictos puede permitirnos buscar sobre todo puntos de inflexión en los que podamos hacer además encuentros en los que se establezcan diferentes conexiones, sobre todo entre diferentes maneras de vivir, entendiendo que se debe sí mantener un desafío, sobre todo que es estas contradicciones o estas rupturas que se puede generar por estos choques culturales, pero que al final debemos entender que existe una validación y que existe un aporte muy significativo entre estas diferencias que pueden aportar desde sus lógicas, desde sus formas de vida, y analizar estos procesos como un intercambio, como unas fusiones, como adaptaciones que pueden ocurrir dentro de un mismo territorio. Sin embargo, dentro de todo esto, Vera en su investigación 2013 hace un aporte significativo aquí, y es justamente que nos dice, bueno, sí lo podemos entender como una forma de tal vez
encontrar puntos de inflexión para poder generar ambientes sanos, ambientes adecuados para la coexistencia y convivencia de diferentes culturas, de diferentes grupos dentro de un mismo territorio, ajá, pero también podemos entender la interculturalidad crítica como un aporte, una herramienta de un proyecto político en la cual los países pueden empezar a reestructurar su forma de mirar hacia estos choques, hacia estas rupturas, como una oportunidad para convertir a esos países en países multiétnicos que permitan llegar a estos países hacia la consolidación de estados plurinacionales, que es lo que justamente sucedió en nuestro país. Entonces, bueno, digo en nuestro país porque amo mi país, entonces de Ecuador. Entonces, básicamente aquí el autor lo que nos hace es reconocer em, que estas sociedades existen dentro de este mismo territorio, pero que también pueden establecerse desde diferentes puntos para reestructurar las formas de redistribución, sobre todo de los espacios de participación, pero también de los espacios en los que se toman decisiones y generar una construcción hacia una sociedad mucho más justa, mucho más respetuosa entre todos, entre todas. Y también aquí lo que hace Ramos 2022 nos dice, bueno, está bien, pero entonces yo voy a agregar y quiero que hablemos también desde los feminismos. Entonces hace una relación entre la interculturalidad crítica y el feminismo, buscando una alianza sobre todo para generar una herramienta estratégica para la búsqueda de la eliminación y erradicación de la violencia en contra de las mujeres que han sido víctimas de diferentes tipos de opresión y de discriminación, sobre todo señalando que el feminismo, más allá de esas estructuras tradicionalmente concebidas, lo que realmente busca es ver una transformación social mucho más valiosa, mucho más justa, que permita sobre todo también desde este ámbito cuestionar la matiz moderna, colonial, pero también la matiz racial que se ha venido generando durante años y que a la vez ha venido influenciando en el transcurso del desarrollo de las sociedades, creando estigmas, creando contradicciones y creando exclusiones para ciertos grupos. Entonces, desde Latinoamérica, Revilla 2019 hace un análisis mucho más profundo hacia la inclusión de lo étnico-racial en los procesos de identidades feministas de América Latina. Y nos dice que básicamente esto surgió gracias a la participación de las mujeres afrodescendientes, a lo que la autora reconoce como un surgimiento del feminismo afrocéntrico, lo cual reconoce las luchas de estas mujeres negras por visibilizar sobre todo las contingencias y los escasos derechos desde ese entonces que se establecieron para las mujeres negras, sobre todo en la región. Y justamente esta incidencia, esta lucha fue lo que marcó un camino, sobre todo hacia la articulación del género, pero también de la etnia, específicamente a incidir a una reafirmación positiva de las estructuras y de las concepciones de las mujeres negras dentro del rol de las sociedades. Y así llegamos, por ejemplo, ya vamos abarcando y en la investigación de Zapata en el año 2022 lo que aquí reconoce ya desde un ámbito más nacional, mucho más local, en Ecuador, es una crítica estructural, sobre todo a la concepción de la ideología del buen vivir, que se marcó mucho acá en Ecuador a partir del año 2008, con la Revolución Ciudadana. Y justamente la crítica va hacia lo que se conoce del que debería ser el buen vivir y lo que realmente con el transcurso de los años se ha venido convirtiendo. Entonces, sí, está bien, cuando se impulsó y se implementó en la Constitución del año 2008 el buen vivir como la forma de gobernar, como una forma legal y constitucional para el diseño, para la toma de decisiones en nuestro país, sí, lo que realmente se buscaba era reconocer legalmente, normativamente, que nuestro país es un país plurinacional, multiétnico,
y justamente con este hecho se daba paso al reconocimiento de algunos derechos, de algunas oportunidades, no solo para las mujeres afroecuatorianas, sino también para las mujeres montubias, para las mujeres indígenas. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos visto que las políticas públicas se han enfocado más hacia el cumplimiento de estas ideologías, em, em, de estos oficialismos, digámoslo de cierta manera, y no más bien hacia responder a las necesidades y a las contingencias que presenta cada grupo. Entonces aquí miramos que se marca un sistema de interculturalidad oficial que está impuesta por un Estado desde ese entonces monocultural, que buscaba llegar hacia una interculturalidad, hacia una plurinacionalidad, y que básicamente lo vemos desde otro rasgo, la perspectiva ya de la interculturalidad crítica, que convoca sobre todo en este ámbito, en esta investigación, a los feminismos afrodescendientes, y sobre todo también hacia entender una perspectiva interseccional en las interpretaciones de resolver esos problemas sociales, esos problemas públicos que presentan los diferentes pueblos y nacionalidades que están presentes dentro de este mismo territorio que es Ecuador. Desde la parte de la Perdona, violencia en contra. un minuto máximo, ¿vale? Que haya poco tiempo. Perdón, desde el punto de las. Bueno, entonces me voy a pasar esto, sí, vamos a la parte más fuerte. Entonces, básicamente en Carchi la población de mujeres afroecuatorianas alcanza aproximadamente 6.630 mujeres, que sería un equivalente también a la presencia de mujeres indígenas en la provincia, según los datos emitidos por el INEC. De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Imbabura y Carchi, las mujeres afroecuatorianas en Carchi se sientan sobre todo en las parroquias rurales del Cantón Bolívar y el Cantón Mira. Desde aquí podemos ya tener una breve idea sobre las contingencias, lo que les decía, que las políticas públicas no pueden ser genéricas, ya que las contingencias de las mujeres afroecuatorianas de las zonas urbanas, que de aquellas que están asentadas en las zonas rurales no son las mismas. En cuanto a la violencia, el tipo de violencia que prevalece más, sobre todo en las mujeres afroecuatorianas, en Carchi es la ginecobstetra, seguida por la psicológica. El ámbito de violencia, el porcentaje mayor y predominante es por temas de pareja y seguido por el espacio social. Entonces, desde este punto podemos entender también que se debe a un proceso de racialización y de discriminación. Algunos aspectos importantes es entender que en Carchi este es un caso excepcional, sobre todo dado que las formas de interpretar de los roles de cada sexo que se desempeñan en la sociedad han sido muy marcadas por una sociedad machista conservadora, y que todavía podemos ver que muchas mujeres siguen viviendo dentro de una negación absoluta de la existencia de la violencia en contra de las mujeres. Esto lo podemos mirar en algunos testimonios, en algunas entrevistas que se realizaron a las mujeres, sobre todo representantes de diferentes parroquias. Entonces, por ejemplo, el testimonio de Silvia nos dice que hay parejas y hogares en los que no se puede decir nada, sobre todo porque todo lo malinterpretan o hasta puede ser motivo de enojo o de pelea, y que, bueno, te dice en sus palabras, más bien uno sale mal parado del que quiera ayudar, y que por eso es lo que los únicos que intervienen son los familiares. Entonces vemos aquí que aún en nuestra sociedad en la actualidad la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un tema privado, más no un tema público, sigue siendo un tabú todavía de hablar. Fue difícil em, que las mujeres hablen abiertamente si son víctimas, si sus familiares han sido víctimas, y sobre todo también que reconozcan. Algo aquí también importante fue que la mayor violencia que se manejaba, sobre todo en los espacios rurales, era la violencia intrafamiliar, y sobre todo esto llevaba a entender que muchas veces el Estado dejaba de intervenir. No necesariamente porque no quisiera intervenir, sino más bien porque las comunidades y las familias aún negaban y desconocían los derechos que tenían las mujeres.
En Carchi se llevaron puntos de diálogo en los cuales se desarrollaron a través de diferentes conversaciones, sobre todo que se mantuvieron en límites de respeto mutuo a una actitud positiva y también entendiendo que existe una libertad de expresión en la cual las mujeres no van a ser juzgadas de ninguna manera. Algo aquí también interesante es que las mujeres más veteranas o las más viejitas, digámosle de cierta manera, reconocían que su identidad cultural se estaba perdiendo y todo esto estaba asociado al tema del racismo, al tema de la discriminación. Entonces decía que la forma de vestir, la música, los bailes, las tradiciones se estaban perdiendo y era justamente porque muchas mujeres jóvenes que ahora habitan en las mismas comunidades han dejado de practicar, han dejado de sentirse autoidentificadas con con su cultura, con su pueblo, con sus nacionalidades. Y justamente esto es porque necesariamente nos decía, quieren ser socialmente aceptadas uy, se me cambió, dentro de estos espacios, ¿no? Algo aquí también importante es que las Sí, mujeres identificaban, se acabó el tiempo. sí, por favor, una última frase para cerrar, por favor. Bueno, lo que me gustaría a mí decir aquí y es partiendo justamente de lo que decía al inicio, es que las políticas públicas no pueden ser genéricas, sino más bien tienen que ser específicas y justamente es entender que las políticas que se llevan desde hacia abajo, hacia arriba, pueden ser mucho más efectivas que aquellas que se toman desde un gobierno centralizado o autoritario, que básicamente es lo que ahora actualmente está llevando a nuestro país. Entonces, un llamado sería de atención tanto a los tomadores de decisión, a los centros de académicos de investigación, para aportar desde diferentes maneras, sobre todo porque los derechos de las mujeres, no solo de lo de las mujeres afroecuatorianas, sino de todas las mujeres ecuatorianas está en juego. Si ya la democracia de nuestro país está en juego, deberíamos ponernos a pensar que esas luchas, esos sacrificios que se vinieron llevando de años tras años históricamente en nuestro país, también están en juego y están en peligro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melanie, por la ponencia. Verdad que hemos tenido en este panel 4 ponencias muy interesantes. Las 4 se han pasado de tiempo, pero es que me daba apuro cortarlas por los temas que estaban tratando y tal. Y lo que sí que nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas, pero las 4 panelistas han compartido sus correos electrónicos. Nosotros también desde la organización nos ofrecemos por si quieren hacerle llegar preguntas. Y sí que voy a responder a una que era para la organización precisamente, que era el tema del compartir las ponencias. Y os adelanto que sí, que una vez que finalice el congreso, compartiremos tanto los vídeos como las presentaciones que las panelistas quieran compartir con todos los asistentes. Lo publicaremos en nuestras redes, en nuestro boletín y tal. Y nada más, con eso cerramos esta sesión y vamos a parar unos minutitos para iniciar la siguiente. Muchas gracias por atender a esta primera mesa. Un abrazo.